También existe una historia sobre el curulao pintado. El curulao pintado, no se sabe qué figura tenía, si era un animal o si era una persona, pero había un juego en la época, yo era muy niñita, y jugaban sobre una tabla y sonaban el dedo y hacían 3 golpes, curulao, curulao pintado, curulao pintado, curulao pintado. O sea, se resbalaba de una forma, emitiendo como un sonido, y se daba al final de rodar el dedo 3 veces, y uno decía curulao pintado, y si uno lo daba para sonar, ese era el juego. Y que en las noches, cuando uno jugaba mucho el curulao pintado, él le aparecía en las noches al pie de la hamaca, porque aquí no habían cunas ni camas, solamente la de los papás, porque uno dormiera en hamaca, cochinchorros. Y se le aparecía el curulao pintado haciéndole el sonido en la cabecera de la hamaca, al pie de los oídos de uno, y uno se despertaba gritando. A mí me llegó a pasar, yo creo que yo llegué a verlo. Era tanta mi obsesión y mi miedo que cuando vivía en una casa que fue construida por los españoles de mi abuela, yo despertaba en la noche, y cuando despertaba ahí me aparecía en forma de un búho gigante, que después supe que era un búho, pero estaba al pie de mi hamaca. Yo abría los ojos y era un bulto negro con unos ojos como un búho, y yo me arropaba y ya después ya no lo veía, pero siempre escuchaba a los compañeros que se le aparecía el curulao pintado. Señora Vicenta, ¿qué nos pueden contar sobre esa historia de Semana Santa? Bueno, Semana Santa en Vadillo. Siempre la Semana Santa en Vadillo está llena de historias, de mitos y riqueza cultural, porque es una cultura aquí que los dueños de fincas regalaban la leche para el pueblo, y uno en las madrugadas del jueves a Viernes Santo se iba para la finca a buscar la leche para traer ese día. Ese día no se cocinaba, no se juntaba candela porque no había gas, solamente se cocinaba con leña. Ese día no podía uno salir a cortar leña, porque decía la mamá, si tú cortas leña, estás cortando a nuestro Señor Jesucristo. Si tú enciendes el fogón, estás quemando a nuestro Señor Jesucristo. Si tú cocinas, estás cocinando a nuestro Señor Jesucristo. Ese era un día de recogimiento, un día para estar en familia, recogido, sin escuchar música y solamente hablando del Señor, de su historia. Pero uno nunca hacía nada el Viernes Santo, era para comer. Se preparaban los potajes en los días anteriores al Viernes Santo. Y por esa razón uno tenía que pasar el día ahí. Uno no podía ir al río. Por aquí pasa el río Vadillo, y en esa época era bastante afluente, tenía una afluencia inmensa de agua. Era inmenso el torrente de agua que traía el río Vadillo. Pero uno no podía ir al río, porque le decían las mamás que si uno se bañaba el Viernes Santo se convertiría en pescado. De pronto, basado en la historia, ya después entendí por qué mi mamá me decía así, que no fuera al río, y no solamente a mí, sino a mis otros hermanos, todos los niños de la comunidad de Vadillo sentían ese temor de irse a bañar al río para no convertirse en pescado. Pero sucede que en Valledupar, hacía muchos años, una señora tenía una niña de 15 años muy hermosa, y ella se iba a bañar al río, y le dijo que se iba a bañar al río a la mamá, y la mamá le dijo que no, que cuidado, se iba a bañar al río porque se iba a convertir en sirena.
Resulta que la muchacha se fue, ella tomó una jabonera, tomó la toalla y el jabón y se fue a bañar al río, y una peinilla, y se fue para el río. Apareció la peinilla, después la mamá, al ver que la hija no llegaba, se fue al río y apareció la peinilla convertida en oro, el jabón, la jabonera y la toalla. Y ella escuchó un canto de una sirena que sacaba la cola del pozo más profundo de Hurtado, por donde está, del río Guatapurí, por donde pasa el puente, el sitio Angostura, y de ahí quedó que cada año ya la mamá comprendió que era que su hija se había convertido en sirena, y cada año la sirena salía de las profundidades del pozo a cantarle a los jóvenes, porque ella se enamoraba. Y todavía hay algo, no sé si es mito o realidad, que en Valledupar las estadísticas nos muestran que los jóvenes de 12 a 35 años se ahogan en el río de forma misteriosa. Una persona que se salvó del influjo de la sirena cuenta que estaba sobre el río sobre el puente colgante que está sobre el río Guatapurí, por el Pozo de los Caballos, y él sentía como algo, una atracción que le decía que se tirara del puente, y él casi se tiraba y como que invocó el nombre de Dios, y inmediatamente volvió en sí, y donde sentía la sensación de tirarse, lo que había era una piedra gigante que se hubiese matado. Entonces, no sé qué tanto misterio, si es mito o realidad, pero de que hay un gran misterio en el puente del río Hurtado, lo hay. Señora Vicenta, y sobre la historia del pueblo, esas canciones que usted ha realizado, esta escritura que usted ha hecho, ¿qué nos puede contar sobre esos indios, sobre los inicios de esta comunidad, sobre la llegada de los españoles? La ley que sí. Resulta que, profe, sí, eso es verdad. Aquí este es un pueblo lleno de mitos, de historia, de riqueza cultural. No me canso de decirlo. Aquí hay muchas historias que se han perdido. Y bueno, una de esas historias es que aquí, antes de llegar los españoles, habitaban los indios ocuigas. Esos indios cuentan que eran altos, como colorados, monos, de buen tipo y buena presencia, pero muy guerreros. Y llegaron los españoles y comenzaron a sacarlos de aquí, de la región, porque esta era una viña, son tierras fértiles, con un río que se presta para el cultivo, la caza, la pesca. Y llegaron los españoles y atacaron a los indios y mataron muchos indios. Aquí un ícono de Vadillo es la Piedra de la Campana. Cuentan que los indios salieron hacia la Piedra de la Campana y ellos, atacándolos, los encerraron y mataron a muchos indios. Ahí otros huyeron y se fueron al norte de Vadillo, que quedan los pueblos de La Junta, La Peña, y pues los otros murieron allí en la Piedra de la Campana. Por esa razón yo compuse una canción intentando que se conserve la historia a través de la canción y que todo el mundo se la aprenda, que la cante, y al cantarla estamos reviviendo y rememorando nuestra historia. Y nuestra canción dice así: compadre, vengo a contarle, póngame mucha atención, una historia de Vadillo cumpliendo una gran misión. Compadre, vengo a contarle, póngame mucha atención, una historia de Vadillo cumpliendo una gran misión. Eso cuentan los ancianos, lo digo en este estribillo.
Eso cuentan los ancianos en la historia de Vadillo. Eso cuentan los ancianos en la historia de Vadillo. Los indios Ocuiga vivieron en la región. Ellos fueron masacrados por el imperio español. Con su carga de violencia tomaron su posesión. Con fusiles y soldados la fuerza del indio cayó. Con fusiles y soldados la fuerza del indio cayó. 500 años de historia cuento yo en esta canción. La piedra de la campana fiel y muda presenció la muerte de los nativos, que más de 2000 murieron, frente a la tropa española que era más fuerte que ellos, frente a la fuerza española que era más fuerte que ellos, y eso cuentan los ancianos, lo digo en este estribillo, y eso cuentan los ancianos de la historia de Vadillo, y eso cuentan los ancianos de la historia de Vadillo. Pero el cacique guerrero nos dejó una maldición. Y el que naciera en mi pueblo pobre sería sin excepción. Pero hoy cuento que en mi pueblo la maldición no ha pasado. Sufren, lloran de tristeza la maldición que heredaron. Sufren, lloran de tristeza la maldición que heredaron. Y eso cuentan los ancianos, lo digo en este estribillo. Y eso cuentan los ancianos en la historia de Vadillo. Y eso cuentan los ancianos en la historia de Vadillo. Ellos mataron los indios y trajeron los esclavos a heredar la maldición que el cacique había dejado. Los negros quedaron solos, sin el yugo de los señores. Ellos se volvieron libres gracias a los conquistadores. Y ellos se volvieron libres gracias a los conquistadores. Y eso cuentan los ancianos, lo digo en este estribillo. Y eso cuentan los ancianos de la historia de Vadillo. Y eso cuentan los ancianos de la historia de Vadillo. Bueno, con ustedes, esta matrona de la comunidad de Vadillo, tenemos aquí al señor Miguel Vega, Jairo Manjarres, que se nos unen. Pues el señor Miguel también nos va pues como que a corroborar esa información que nos acaba de dar aquí la señora Vicente. Él nos va a ayudar también con la historia de los Ocuiga, el río Vadillo y los conquistadores. Y también nos va a cantar otra de sus canciones, porque también es compositor, también escribe por esta por esta comunidad, para que así, con el pasar del tiempo, la historia de este pueblo siga y no se pierda, y que todas las generaciones conozcan de los inicios de este pueblo, de historia y de leyenda, como es nuestra comunidad. Bueno, con ustedes, el señor Miguel Vega. Muy bien. Nosotros somos vadilleros, nacimos aquí, hemos estado aquí por siempre, pero desconocíamos una cantidad de cosas que han pasado acá que no sabíamos, y que ahora en los últimos tiempos nos hemos ido informando poco a poco de cómo era. Por ejemplo, nosotros por el físico seríamos negros, o sea, seríamos y somos descendientes de la etnia africana que estuvieron acá. Pero antes de que Vadillo antes de que llegaran los españoles, ese pueblo existía. Y existía y era poblado por los indígenas, cosa que cuando yo me entero de eso me pareció gracioso, me pareció que no era así, y que no era así, pero mirando la historia y averiguando, y sí, Vadillo fue antes de la llegada de los españoles, estaba poblado por una tribu, ya lo describió Vicente, así eran, súper especiales, y pertenecían a la nación civil, pero los que vivían acá en Vadillo recibían el nombre de Sofía, porque ese era el nombre del río Vadillo, que al llegar a Vadillo acá, pierde su nombre, el río pierde su nombre, y él... Al llegar el conquistador. Pedro Vadillo, ¿sí? El río pierde su nombre, y él dice: yo llegué hasta el río, está ahí combatí con los Ocuigas, los indígenas, porque así fue, y él dijo: hasta aquí llegué, hasta aquí llego yo, y continuó al río Vadillo, por eso se llama río Vadillo hoy en día, pero el nombre del río es Ocuiga.
Los socuiga, El socuiga que tiene un significado en la lengua chimila. sí, el socuiga quiere decir en la lengua chimila río rico en pez. Sí. Y los indígenas, los nativos, creían que la vida venía del agua. Por eso el chimila adoraba el agua. Y las casas, sus habitaciones las hacían alrededor de las lagunas o en toda la vertiente de un río. Ellos poblaban, si es posible, todo un río, porque ellos decían que ellos venían del agua. Sí. Entonces, este pueblo tuvo presencia del indígena acá, pero eso fue por allá en los años remotos. Cuando llega don Pedro Vadillo, cuando llegan los conquistadores y se funda la ciudad de Santa Marta, sabemos que ahí estuvo gobernando Rodrigo de Bastida, ¿cierto? El mariscal de campo en esa zona era Rodrigo Álvarez Palomino. Rodrigo Álvarez Palomino era un hombre aguerrido, jamás hizo cosas diferentes que no fuera la guerra. Venía de las batallas de allá de Italia, defendiendo el imperio español y todas esas cosas. Y cuando él llega a Santa Marta como mariscal de campo, era un asesino, un hombre sin pudor. Él decía que el niño que nacía del guerrero era guerrero y había que liquidarlo. O sea, él luchaba contra los indios, no los veía, él no se veía como un invasor, él veía al indio era como un enemigo, siendo que el enemigo era él el que vino a invadir, y él era un exterminador. Acabar con todas las cosas que la naturaleza nos había dejado. Vida humana y vida de los... Entonces, esas quejas llegan hasta España y es cuando ordenan castigar a Palomino por lo que hacía. Llega en reemplazo de Palomino, viene don Pedro Vadillo, porque resulta que Palomino atacó a Bastida. Usted sabe bien que Bastida fue emboscado y lo hirieron, creo que hasta murió de eso, ¿sí? Y vino en reemplazo de don Pedro Vadillo. Don Pedro Vadillo es la persona que llega a Vadillo con su ejército, somete a los indios, los aniquila y entra por la parte de Dibuya, entrando por los gorros, el Cerro de los Gorros, sube por hasta arriba por la Caracolí, Sabana Manuela, sube por la sierra, Poterito, Marocazo, el Atico de los indios, y llega a Cabadillo donde encuentra ya la red. Llegan a la sierrita, sí. Porque ellos tenían Ya eso fue después, un espacio en la estamos sierrita. Estamos hablando del primer español que llega acá. Pero es que ellos hicieron... No, ellos llegaron hasta aquí. Ellos vinieron, cuando trepan la sierra, que miran esto, eso fue algo que no sé, que ellos no lo habían visto nunca, esta belleza, esta sierra, este río, la cuestión, este valle. Entonces ellos entran y tratan de no pelear, sino de meterse a ver qué más encuentran, pero ya aquí encuentran la resistencia del indio porque ya han sido avisados, y Upar, que está acá en Valle de Upar, que está aquí, ordena el ataque. ¿Sí? Entonces, Vadillo, en su combate con los indígenas, no le fue muy bien a Vadillo en esta lucha, aunque sí, y se regresa a Santa Marta. Ahí tenemos un testigo duro que es la carretera esa que se llama, el nombre de que todo el tiempo se le dio fue el Camino Real, el Camino del Rey, que sale desde Dibuya, desde el mar, y da al paso, ¿sabes? Ahí está, y pasaba por aquí. De manera pues que cuando yo me entero de que aquí habían indígenas y que se llamaban Socuiga, que fueron sometidos, que fueron masacrados, yo dije a esta gente, hay que decirlo, ¿cómo se dice? Escribiendo, ¿cómo se dice? Cantando, bueno, hay que hacerlo. Hay que cantarlo. Exacto. Y de pronto, para terminar, de pronto eso, para que nos cantes tu canción, yo diría que nosotros recibimos
triple daño, porque primero nos dañan con sus armas, matando a nuestros indígenas. Además de matar nuestros indígenas, ellos hacen su regimiento aquí, Exactamente. se posesionan de esto sin pertenecerles. Y tercero, nos traen a los negros, a los africanos. Cuando ellos nos traen a los africanos, los dejan aquí. Cuando la guerra que ganaron los criollos, que perdieron los españoles y ellos tuvieron que irse, nuestros negros, como ya no habían indígenas, sino negros, que somos nosotros, la descendencia afro, los que estamos aquí todos, en ese momento quedan los negros solos, como lo digo yo en mi canción. Los negros quedaron solos, sin el yugo de los señores. ¿Qué pasó ahí? Que quedaron inocentes porque ellos no tenían liderazgo. Ellos quedaron y no tenían alguien que hiciera ese liderazgo sobre el resto. Y ellos todos pensaban igual. Nadie tomó el liderazgo porque nadie lo dejó tomarlo. Eran como inocentes y les decían los inocentes, porque eran completamente inocentes, porque ellos eran solamente mandados por los españoles y ellos hacían lo que decían los españoles. Acostumbrados a ser mandados, nunca tomaron una decisión a modo propio, y de eso pasó que cuando se fueron los patrones, los señores, quedaron los negros solos aquí y nadie hacía nada, y por eso le decían los inocentes. Lo que pasa, Chenta, estamos en sesión conversatoria. Lo que pasa, Chenta, es que después que don Pedro llega acá, combate, como lo veníamos diciendo. ¿En qué año llegó don Pedro, doña Miguel? Supóngase que llegó en el año 1527, 27 al 28, vamos que él haya llegado aquí en 1528. Don Pedro, cuando descubre este gran valle, porque desde el otro lado de la sierra no habían podido penetrar las tropas, y él descubre esto aquí, él viaja a España y a dar noticia de lo que había visto y de lo que había encontrado, y a darle una recomendación al rey. Y el rey de inmediato ordena construir una nueva ciudad, un nuevo pueblo después de Santa Marta. Y es cuando se apresta una cantidad de españoles con mujeres y hombres, y precisamente Vadillo dijo que tenía que ser aquí, en Vadillo, aquí. Y es cuando vienen los españoles y construyen el pueblo y traen su propia gente. Pero para el trabajo, los españoles obviamente no iban a venir allá para acá como obreros. Ellos llegaban a buscar su riqueza, a buscar su imperio, a buscar su vaina, y eso se le hacía difícil a los jefes controlar a esa gente, y entonces usaban como obrero al indio que capturaban, al que subyugaban. Pero el indio era indomable. Por ejemplo, el arhuaco, por decir algo, era muy débil, porque ese nació flojo. El coge peor. El ágil era el socuiga. Y además de ellos tenían una talla. Exactamente. Una talla, eran altísimos. Entonces ellos preferían, por su rebeldía, por su condición de guerrero, preferían la muerte antes que trabajar. El indio socuiga. El socuiga, el chimila socuiga, porque es que el indio socuiga es el mismo chimila, es la nación chimila. Ya lo explicábamos que se llama chimila porque habita la ribera del río Chimila, Socuiga. De la región de aquí, pero allá se llamaban Chimila, sí, porque estaban alrededor del río Chimila. Porque es que el señor Upar era el presidente de la nación chimila. El cacique. El que gobernaba de este lado de la sierra hacia el otro lado, era el jefe, a pesar de que habían otras tribus, como los itotos, estaban, ¿cómo se llaman los chiquititos? Los yupas, estaban los tupes, son tribus. Tupe es nombre de un cacique que se llamaba así. Estaban los guadalucanes, algo así. Y todas esas tribus inferiores, como ya dijimos, el arhuaco, el cogi, el arzayo, el huiva, toda esa gente. Y toda esa gente, miren que era una gran nación, que usted se pone a mirar y ellos no se entendían. ¿Por qué se va?
El arhuaco no se entiende con COVID, Ah, bueno. con lengua. Es que cada cosa El calcuamo menos. cada quien tenía una lengua Sí, diferente. sí, el socuiga, ese otro por diámetro. El huiva ese es el huiva. Y así de diferentes formas. Como dice Entonces tu llega, canción, Miguel. espérate. Entonces Pedro Vadillo, el rey ordenó hacer a Vadillo. Hicieron sus casas y su vaina, y formar. ¿Por qué? Porque la intención era seguir avanzando y era más fácil abastecer las tropas desde aquí que desde Santa Marta. Por eso la rapidez de hacer este pueblo. El rey. ¿Quién era el rey de Santa Marta? Fernando. No sé, no me acuerdo. Bueno, En el momento, ¿oyó? Y se hizo el pueblo con españoles la reina Isabel, y los indígenas. era la ¿Quién es? reina Isabel. Entonces, al conocer esa historia, entonces empieza uno a mirar cómo son las cosas, y ahora qué lástima, qué cosas tan bonitas y tal. Entonces yo hacíamos unos versos y decía así: vengo a contarle una historia de algo que aquí sucedió, de tierra lejana un día, el hombre blanco llegó para robarle su casa, al gran cacique mató, ay luego sometió a mi raza y su propia ley implantó. Obviamente que después que dominó al indio, pues Su ley. estaba sometido y esta es la ley, ya no la ley. Aquí vivían los ocuigas, aquí vivían los ocuigas, pacífico y soñador, amaban a su familia y cuidaban mi nación, hasta que llegó el español que acabó con todo ese encanto, sembró la muerte y el dolor, amarguras y quebrantos. Sembró la muerte, el dolor y amarguras y quebranto. Y hoy le rindo este homenaje a ese indio valiente, quien por defender mi raza dieron la vida. Ay, que Dios los tenga en la gloria, oh mi noble gente, que la Virgen me bendiga, el indio Socuiga. Que Dios los tenga en la gloria, oh mi noble gente, que la Virgen me bendiga, el indio Socuiga. Partieron de Santa Marta, el señor Obadillo, partieron de Santa Marta, armados hasta los dientes, Pedro Vadillo y su gente, hasta este valle avanzó, con el poder de las armas, muchas aldeas atacaron, matando ancianos y niños, y a las mujeres violaron. Matando ancianos y niños y a las mujeres violaron. Y aunque el nativo luchó como un valiente soldado, puso su cuerpo desnudo ante un cuerpo acorazado. Lo vencieron las cadenas y terminó esclavizado. Oh valiente y valeroso cacique Upar, tú luchaste por tu raza y por tu patria, era tu deber. Y hoy tenéis un sitial en Colombia, ni Bolívar y Santander. Te veneramos, cacique, eres insignia nacional. Seguís siendo el rey de tu valle, oh gran Socuiga, cacique Upar. Seguís siendo el rey de tu valle, oh gran cacique, cacique Upar. Oye, vi que se parece un poco a la canción mía, No, tiene pero- como el sentido. Porque el sentido es el La esencia de la historia es la misma. Es la misma. Es la misma historia. Claro. Con diferentes melodías. El ritmo de la canción es diferente, pero es la historia que es la misma Es la historia misma del pueblo. Yo armo y después escribo. Si yo no escribo, pues no salgo. Hay otro verso ahí medio embolatado, ese me acuerdo. Me acuerdo. Ya ven. Ay, eso que te decía, Vadillo viajó para España, Vadillo viajó hasta España, se presentó ante su rey, a quien le hizo saber
De su gran descubrimiento, el rey se puso contento y le dijo en el oído: allá hay que fundar un pueblo y llevará su nombre Vadillo. Allá hay que fundar un pueblo y llevará el nombre Vadillo. Y así acabó aquel idilio, se acabó la felicidad, ya se perdió mi cultura, se acabó mi identidad, ya se acabó mi cultura, se perdió mi identidad. O sea que se acabó la cultura socuida, ¿dónde está la identidad? Y hay otro versito, pero ese está más enredado. Bueno, ahí tuvimos la participación de Miguel Vega, de la señora Vicenta Vega, del señor Córdoba, y ahorita vamos a hablar con otro personaje de esta comunidad, como lo es el compositor Jairo Manjarrés, quien ha transmitido esa idiosincrasia y toda esa cultura y costumbre vadillera de festival en festivales. Él se presenta con esas canciones costumbristas que muestran cómo es que es el vadillo de hoy en comparación al vadillo de ayer. Aquí con ustedes el famoso pollo negro, como lo conocemos en el pueblo, Jairo Manjarrés. Bueno, primero que todo le tendré que decir que tengo bastante conocimiento de lo que estaba hablando la compañera Vicenta y el compañero Miguel sobre los indios, y yo me tomé una tarea muy grande de recorrer el río Vadillo desde la mina. Tengo pleno conocimiento de todo como es el río hasta donde